No existe ya margen alguno para la negociación, ni espacio para el debate sobre la supresión de los títulos. Lo que está sucediendo no es un simple trámite burocrático. Es un decreto real, una manifestación absoluta de la voluntad del soberano que se eleva muy por encima de cualquier opinión individual. La monarquía, en su esencia más pura, jamás cuestiona su propia dignidad. El mensaje fue contundente y resonó como un trueno en la historia moderna. A las 8 de la mañana del 5 de diciembre de 2025, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado oficial que envió una señal inequívoca al mundo entero. Fue, sin duda, una de las declaraciones más firmes y explícitas que se recuerdan desde los tiempos de la reina Isabel I. En ella se confirmaba un hecho irreversible. Todos los títulos reales restantes de Meghan Markle han sido revocados de manera total, definitiva e incondicional. Sin embargo, esta declaración no fue el punto final, sino la chispa que encendió una inmensa hoguera de debates constitucionales y públicos sobre el futuro de Meghan y, lo que es más delicado, el de sus hijos, Archie y Lilibet. Apenas un día antes de este golpe sobre la mesa, Meghan había publicado un video desde Santa Bárbara. La puesta en escena era sombría pero calculada a la perfección. Aparecía vestida con sencillez, envuelta en cachemira beige, sin joyas reales y con el rostro lavado, libre de maquillaje. En su discurso, presentó su salida de la Casa Windsor no como una derrota, sino como una decisión moral de una madre. Con voz suave, declaró: «Acepto la decisión de la monarquía. No volveré a utilizar ningún título real en público, ni en mis relaciones profesionales. Todo lo que puedo esperar es que mis hijos, nacidos de la realeza, no sean privados de sus orígenes y de su propia historia». Pero detrás de los fríos muros del palacio, lo que parecía una rara muestra de humildad fue percibido con ojos muy distintos. Fuentes internas de Royal Communications aseguran que las palabras de Meghan se interpretaron no como una disculpa, sino como un intento de reformular una orden estricta para convertirla en una elección compartida. La respuesta del palacio no se hizo esperar. No perdieron tiempo. En cuestión de horas, la oficina del Lord Chamberlain publicó un decreto real público, firmado de puño y letra por el rey Carlos III. El mensaje era afilado como un cuchillo. Ha sido la autoridad institucional y no el consentimiento individual la que ha decidido revocar los títulos, los privilegios y los derechos heráldicos. Un consejero real de alto rango, cercano a la princesa Catalina, declaró con severidad: «No se puede transformar una revocación legal en un discurso de despedida simpático y emotivo. Eso solo genera confusión y debilita el poder de la corona». El momento elegido para todo esto fue deliberado y preciso. Tras una reunión a puerta cerrada del Consejo Privado, el 30 de noviembre de 2025, se difundió el video de Meghan. Pero para ese momento, el destino ya estaba escrito. Un decreto sellado por el soberano ya le había retirado el derecho a usar los títulos concedidos tras su matrimonio, como el de condesa de Dumbarton y duquesa de Sussex. El rey había tomado medidas drásticas. Meghan intentó reinterpretar la situación a su manera, como suele hacer. Sin embargo, esta vez la corona reaccionó con una firmeza inamovible en lugar de con emoción. En medio de esta tormenta, surgió la figura de la princesa Catalina. Su ascenso como personalidad pública y pilar institucional de la monarquía se ha acelerado notablemente en los últimos meses. Ha asumido lo que habría sido el papel de la princesa Ana, el de estricta guardiana de la etiqueta y los valores de la familia real. Catalina estableció una barrera constitucional clara en un inusual comentario escrito que apareció en The Times el 6 de diciembre. Sus palabras fueron claras y profundas. Existen diferencias entre la herencia de los títulos reales y la custodia de los hijos menores. La corona conserva el control soberano sobre los títulos, los emblemas y las funciones ceremoniales, aunque Meghan siga siendo la madre legal de Archie y Lilibet. Esto no es un litigio sobre la custodia, es una cuestión de archivo y de historia.
Concluyó sus observaciones con su seguridad habitual, señalando que el acta indica que todo lo que Meghan pensaba haber abandonado, en realidad ya le había sido retirado. Catalina ha sido un modelo de contención durante años. Sin embargo, el tono de la princesa ha cambiado. Ha pasado de ser una embajadora compasiva a convertirse en una ejecutora moral de la claridad institucional. Esto ocurre mientras el poder simbólico de la reina consorte disminuye y el rey Carlos entra en lo que los expertos llaman el año de recalibración de su reinado. Hay algo fundamental que muchos observadores ocasionales pasan por alto. Un título real no es un trofeo brillante. Es una designación soberana, sujeta a precedentes constitucionales y otorgada por carta patente. Tiene un impacto real en la seguridad, los procedimientos diplomáticos, el acceso a la herencia y el estilo de vida. La atención deliberada que Meghan pone en la protección de los derechos sucesorios de Archie y Lilibet ha elevado las apuestas en este asunto. Y no es simplemente porque ella se haya ido. Según el asesor jurídico real Julian Marot, esto era mucho más que un simple adiós. El objetivo oculto del plan era conservar un lugar en la línea de sucesión. Meghan está intentando garantizar a sus hijos la posibilidad de recuperar el poder, aunque ella no pueda heredarlo. En el fondo, sus palabras eran estratégicamente correctas. Según su visión, Archie y Lilibet deberían tener permiso para perseguir y defender su legado real. Ella invocó a la herencia y a la sangre en lugar de pedir títulos vacíos. Mientras la tormenta mediática rugía, el peso operativo de esta decisión histórica recayó sobre unos hombros inesperados, los del príncipe Eduardo. Si bien la princesa Catalina se ha erigido como la voz de la claridad institucional, Eduardo, a menudo visto como el hermano más reservado, se ha revelado recientemente como el guardián silencioso de la disciplina real. Su papel se ha vuelto crucial, especialmente tras asumir la responsabilidad total de las obras benéficas y los archivos del legado tras recibir oficialmente el título de Duque de Edimburgo en 2023. En la noche del 5 de diciembre, Eduardo rompió su habitual discreción y expresó su opinión desde los escalones de Clarence House. Sus palabras fueron medidas, pero cortantes como el acero. Ningún niño de esta familia será privado de su herencia, de su afecto o de su seguridad. Sin embargo, una credencial de prensa no es un escudo protector. La sangre no es sinónimo de privilegio automático, y las pérdidas, lamentablemente, no se reembolsan. Para Eduardo, a quien muchos ven cada vez más como el gran estabilizador de la monarquía, estas palabras marcaron un punto de inflexión. Mientras Carlos, Catalina y ahora la reina Camila gestionan los grandes cambios públicos, el legado de los Windsor se asegura en las sombras. Pero, ¿por qué esta urgencia? ¿Por qué ahora? La respuesta se esconde en la letra pequeña de la ley. Existe una disposición jurídica oculta en el artículo 7.3 de la Ley de Asignación de la Herencia de la Corona de 2002. Según esta norma, los descendientes del soberano solo pueden reclamar la herencia vinculada a la corona y el acceso a los fideicomisos si se mantienen en regla, si no han roto lazos y si han demostrado cumplir con los mandatos reales y las costumbres. En términos sencillos, siempre existe una zona gris. Aunque no haya obligaciones reales ni sueldo oficial, a menos que sean destituidos por una ley del Parlamento, Archie y Lilibet permanecen en la línea de sucesión. Técnicamente, son elegibles para acceder a numerosos fideicomisos de los Windsor, incluyendo el Platinum Legacy Trust de la reina Isabel II, el Sandringham Heritage Fund y la Windsor Royal Lineal Reserve. Estamos hablando de fondos valorados en cientos de millones de libras esterlinas. Aunque estos fondos suelen ser discrecionales, la estrategia de Meghan parece apuntar precisamente a esto. Su enfoque busca mantener la llave de esa caja fuerte, no mediante un conflicto abierto, sino a través de una postura emocional y la simpatía del público.
Si bien el mundo se conmovió con la declaración conmovedora de Meghan Markle, los pasillos reales fueron escenario de preocupaciones estratégicas, no de sentimentalismos. Los expertos constitucionales vieron más allá del tono suave y maternal para entender la verdad. No se trataba de una capitulación. La causa real era una reorientación estratégica. Meghan no se conformaba con perder su propio título. Estaba reivindicando discretamente el derecho de sus hijos a una herencia real y redefiniendo el debate. Su frase clave, «Espero que mis hijos no pierdan su vínculo con su herencia», no fue elegida al azar. Según los analistas del Palacio, esta declaración representa un giro político y jurídico maestro. Meghan ha construido una narrativa donde resalta la ascendencia real de sus hijos mientras sacrifica su propia posición. Según la analista constitucional Lena Wexford, Meghan mantiene a Archie y Lilibet atados al capital financiero y simbólico de la monarquía a largo plazo, mientras ella se separa lo suficiente para evitar problemas. Además de presentarse como la buena madre que prefiere la paz al poder, el mensaje lanza una advertencia discreta. Cortar a sus hijos podría interpretarse como cortar a herederos inocentes. Es un peligro para la reputación de la corona, más que un peligro legal. La respuesta del rey Carlos III fue inmediata y estructural. El monarca creó la Oficina de Integridad de la Sucesión, CO, una nueva división interna de la Casa Real con 3 objetivos de hierro: evitar el uso abusivo de títulos, monogramas y emblemas no aprobados, vigilar la elegibilidad para la herencia de los menores no residentes de la línea real y precisar las condiciones de educación y servicio para los descendientes que deseen beneficiarse de los derechos reales. Aunque sutil, esta medida representa un avance institucional significativo. Un consejero de alto nivel declaró: «No estamos cerrando puertas, estamos eliminando las lagunas legales». Fuentes cercanas aseguran que la princesa Catalina jugó un papel decisivo en la elaboración de estas políticas. Los líderes actuales del palacio consideran que la claridad absoluta es la única defensa contra el desgaste de imagen y los litigios por la herencia, rompiendo con épocas anteriores donde la ambigüedad se aceptaba por diplomacia familiar. Y en medio de todo este ruido, el príncipe Harry permaneció notablemente silencioso. Según fuentes internas, no había sido informado de la redacción exacta del mensaje de Meghan del 3 de diciembre y no estaba preparado para la severidad y la rapidez de la respuesta real. Mientras el mundo especulaba, el príncipe Harry vivía en una neblina de incertidumbre. Según fuentes cercanas a su hogar en Sussex, él creía sinceramente que todavía se encontraba en una zona gris, un espacio donde la negociación aún era posible. Pero fue Meghan quien tuvo que aclarar la situación, disipando cualquier falsa esperanza. La revocación de los títulos no era una amenaza, era un hecho consumado que ya había seguido los rigurosos procedimientos reales y recibido el sello soberano. Esta dura verdad salió a la luz tras una conversación telefónica secreta entre el rey Carlos III y Harry. Fue una llamada breve, cortante como el hielo, que duró menos de 12 minutos. En ese corto lapso, el mensaje fue absoluto. No habría marcha atrás ni reconsideración. Cuando Harry, con voz tensa, interrogó a su padre sobre la seguridad de su familia, Carlos respondió con una calma definitiva. La preferencia no es una política, y la protección no es una preferencia personal. Mientras tanto, en la esfera pública, la batalla por la narrativa estalló con fuerza. En menos de 36 horas, el video de Meghan titulado «Madre antes que monarca», publicado primero en exclusiva por el Archewell Journal y luego difundido por redes de apoyo, acumuló más de 18 millones de visitas. Las celebridades acudieron en masa para mostrar su apoyo. Sin embargo, el castillo de Windsor se mostró totalmente indiferente a la moda mundial de los hashtags. La respuesta institucional fue intelectual y estratégica. Los asesores legales de la corona publicaron una nota interna advirtiendo contra el blanqueo de simpatía,
una estrategia diseñada para transformar la presión pública y las emociones en una palanca para forzar las reglas institucionales. El documento estipulaba con claridad que la monarquía no puede ser coaccionada por los sentimientos, ya se trate de sucesión, herencia o legislación. Fue entonces cuando la princesa Catalina tomó una segunda medida, más moderada pero implacable. La Oficina de Comunicación de la Realeza lanzó una advertencia pública a editores y sitios de streaming. El uso no autorizado de títulos reales, insignias o apellidos con fines de monetización podría acarrear fuertes multas en virtud de la Ley de Uso Comercial Indebido de la Realeza de 2013. El tono de la monarquía ha cambiado, no por venganza ni malicia, sino por pura necesidad. La familia real ha entrado en lo que los expertos llaman una fase doctrinal. Cada símbolo, título y estructura financiera está siendo reevaluado bajo un estricto examen constitucional tras el emotivo discurso de Meghan y el rápido rechazo legal del palacio. En el centro de este reequilibrio ha surgido una figura inesperada, el príncipe Eduardo. Ya no es solo el hijo menor y discreto de la reina Isabel II, ahora es el ejecutor institucional de la era moderna. Junto a una Catalina cada vez más firme, Eduardo se ha convertido en el guardián de la estabilidad del legado. Desde que adquirió legalmente el título de Duque de Edimburgo, se le ha confiado el control de los centros de poder más sutiles, el Crown Estate, los fideicomisos educativos y la gestión de archivos. El 7 de diciembre, en una sesión de trabajo secreta en el castillo de Windsor, Eduardo se reunió con miembros de alto rango del Consejo Privado. ¿El objetivo? Activar una protección procesal diseñada en la era posterior a Diana, el Memorando 47A. Este documento es un muro infranqueable. Según el Memorando 47A, los títulos, honores o privilegios no pueden ser restablecidos ni protegidos sin un acto soberano oficial o una decisión de la mayoría de 2/3 del Consejo Privado. Este marco legal no puede ser superado por un acuerdo privado, un anuncio en los medios o una apelación emocional. Además, los documentales y apariciones públicas con menores reales requieren consentimiento previo, bajo pena de repercusiones financieras y legales. Aunque Archie y Lilibet siguen oficialmente en la línea de sucesión, viven fuera de cualquier sistema de tutela real reconocido. Por ello, el memorando se está utilizando ahora de manera proactiva, específicamente para su caso. 2 días después de la maniobra de Eduardo, la princesa Catalina realizó una visita silenciosa pero cargada de significado a la finca de Sandringham, un lugar históricamente ligado a la diplomacia navideña y a la contemplación de la difunta reina Isabel II. Llegó sin previo aviso, vestida con un sobrio abrigo gris, y aunque su visita estuvo cerrada a los medios, en los círculos reales se interpretó como un poderoso acto de reivindicación. Un cortesano eminente declaró que Catalina no estaba simplemente visitando una casa de campo, estaba afirmando su voluntad de continuidad. Mientras una rama de la familia mira hacia el oeste, hacia Hollywood, la otra permanece firmemente anclada en el deber. Según fuentes internas, el propósito real de su viaje fue consultar la Platinum Legacy Archive, Archivo del Legado de Platino, una colección sellada de cartas privadas y notas sobre activos de la difunta reina. Lo que encontró allí podría cambiarlo todo. Los archivos revelaron una disposición hasta ahora desconocida que podría tener un impacto mucho mayor y más profundo en el futuro de Archie y Lilibet que cualquier video viral o mensaje en redes sociales. Lo que Catalina encontró en los archivos no fue solo un papel viejo, sino una brújula moral dejada por la difunta reina. Este documento, que describe el concepto de la doctrina de la herencia, lleva un nombre interno que resuena con una gravedad casi profética. Cláusula 9. La carga del símbolo. En sus propias palabras, escritas con la sabiduría de décadas en el trono, Isabel II dejó establecido un principio fundamental. Ningún niño debería ser obligado a participar en ceremonias oficiales antes de estar listo para asumir la disciplina que conllevan.
La herencia, al igual que la corona, exige una responsabilidad forjada a fuego lento y no puede basarse en simples intenciones. Aunque este documento no es una ley vinculante en los tribunales, los juristas reales que examinan la posición actual de Meghan lo han adoptado como la norma ética suprema. Es importante destacar que la cláusula establece 4 condiciones de hierro para que cualquier descendiente pueda convertirse en miembro de los fideicomisos reales lineales. Archie y Lilibet, en su situación actual, se enfrentan a un muro infranqueable. 1. Educación y residencia. Haber completado la escolaridad o residido en el Reino Unido durante al menos 6 años escolares antes de cumplir los 18 años. 2. Servicio activo. Haber participado de manera documentada en proyectos diplomáticos, educativos o culturales respaldados por el monarca. 3. Integridad comercial. Ningún tutor o padre puede utilizar los nombres, títulos o iconografías reales con fines de lucro personal. 4. Juramento de lealtad. A la edad de 21 años, se requiere una afirmación pública de adhesión a los ideales soberanos. Actualmente, los hijos de los Sussex no cumplen ninguna de estas condiciones, y lo que es más alarmante para ellos, el Palacio está preparado para inscribir estas normas en la legislación británica si la campaña mediática de Meghan continúa confundiendo los sentimientos maternales con los derechos monárquicos. Estamos asistiendo a la reorganización de una monarquía teleológica, donde la identidad se gana mediante la actividad, el lugar y la lealtad, en lugar de heredarse simplemente por el apellido o la sangre. No se trata solo de una pelea familiar por dinero o títulos. Según consejeros de alto nivel, la princesa Catalina ha expresado en privado serias preocupaciones sobre lo que ella llama el excepcionalismo emocional. Se refiere a la práctica peligrosa de utilizar la simpatía popular para saltarse las normas constitucionales. En una reunión privada pronunció una frase que ha quedado grabada en la mente de los cortesanos. Si permitimos que los sentimientos tomen el control, la monarquía dejará de ser un marco de referencia para convertirse en un espejo de la sociedad. Y los espejos eventualmente se rompen. El punto de vista del príncipe Eduardo es aún más pragmático y contundente. Lejos de los focos, ha ordenado sutilmente a los expertos legales que comiencen a auditar varias propiedades de Internet vinculadas a los Sussex, especialmente aquellas que utilizan sin permiso el estilo real para niños o los escudos de armas de Cambridge. Mientras el aparato real cerraba filas oficialmente, tras la revocación de los títulos de Meghan, lejos de la mirada pública se desarrollaba un drama más discreto, pero infinitamente más doloroso. El príncipe Harry, otrora el hijo rebelde y ahora el eje silencioso de un abismo creciente entre la tradición y la individualidad, se encontraba atrapado en el ojo del huracán. Fuentes cercanas a Frogmore Cottage, residencia que Harry aún alquila oficialmente hasta principios de 2026, confirmaron que él no ha regresado al Reino Unido y no tiene intención de asistir a la reunión navideña de la familia real en Sandringham. Sin embargo, el dolor de Harry quedó plasmado en un mensaje manuscrito que nunca llegó a su destino. La nota, descubierta por un miembro del personal y transmitida discretamente a un consejero real, era desgarradora en su sinceridad. Estaba dirigida simplemente a «Padre. No busco tomar la corona, simplemente no sé cómo criar a mis hijos sin que pierdan su identidad, o peor aún, dejando que el mundo exterior la cambie por ellos». El rey Carlos III nunca recibió este mensaje del 6 de diciembre, pero esas líneas permiten comprender mejor el conflicto interior de Harry, un hombre desgarrado entre las responsabilidades heredadas de su padre y la implacable estrategia de su esposa. No es casualidad que Harry haya desaparecido de la escena pública. Pospuso el estreno de su proyecto de podcast con la plataforma Vera de Spotify y canceló 2 apariciones previstas en los días posteriores al video de Meghan y al anuncio final del palacio. Como dijo un antiguo compañero militar de Harry,
Él pensaba que el conflicto era entre dos familias, pero ahora se da cuenta de que es una guerra entre dos épocas. Y él está atrapado en medio, en tierra de nadie. Inicialmente, el escándalo estaba contenido dentro de los muros del palacio y las páginas de los periódicos, pero ahora se ha propagado a los pasillos del poder político. En el Parlamento, ha comenzado a circular el borrador de un proyecto de ley conocido como la Royaleen Review Bill, Ley de Revisión Real. Este documento está siendo impulsado por un grupo de trabajo no oficial y no partidista, dirigido por la diputada Angela Todd y el conservador Sir Malcolm Davis. Aunque la moción aún no es jurídicamente vinculante, sugiere 3 cambios estructurales que podrían cambiar la historia para siempre. Describir restricciones estrictas relativas a la elegibilidad para la sucesión de los descendientes reales criados fuera del Reino Unido. Implementar un sistema de auditoría legislativa para controlar el uso de nombres, títulos e iconografías asociadas a la monarquía en obras comerciales. Fijar un límite de edad para la elegibilidad a la herencia, basado en una educación aprobada por la corona, una residencia en el Reino Unido o una contribución demostrable al servicio público. El cerco se está cerrando, y lo que comenzó como un drama familiar se está transformando en una cuestión de Estado. La tensión no se quedó en los palacios, se desbordó hacia los pasillos del poder. En una entrevista concedida apresuradamente en el corredor de la Cámara de los Comunes, la diputada Angela Todd lanzó una frase que resonó como una sentencia. El estatus real no es un adorno de Navidad. Las mujeres, como clase y como líderes, no pueden ponérselo o quitárselo dependiendo de la iluminación del estudio o del equipo de rodaje que tengan enfrente. Fuentes del palacio confirman algo que se susurra en voz baja. El rey Carlos III apoya en secreto los principios de esta propuesta legislativa. El monarca ve en ella un medio necesario para formalizar unos límites que la familia ha dudado en imponer durante demasiado tiempo, incluso si el primer ministro Marcus Hensley ha decidido por ahora no respaldarla públicamente para evitar conflictos diplomáticos. Pero el cambio más tangible está ocurriendo lejos de Londres, en las colinas de Hollywood, de una manera más discreta, pero financieramente devastadora. Varias plataformas de streaming y editoriales importantes han comenzado a revaluar el uso de marcas asociadas a la realeza en proyectos vinculados a los Sussex. No es un acto de moralidad, sino de miedo. Responden a las nuevas recomendaciones jurídicas del Buró Real de Comunicaciones. El organismo de vigilancia de la industria, Content Whale, afirma que los equipos legales están revisando con lupa el lenguaje promocional, las imágenes y los nombres de productos. Proyectos de libros infantiles vinculados a la pequeña princesa, documentales que usan iconografía estilo Windsor y artículos de merchandising con coronas o escudos británicos están siendo paralizados. Un ejecutivo de una gran plataforma lo resumió con brutal honestidad. Ahora que el Palacio ha adoptado una postura legal firme, nos preguntamos qué significa realmente el término real, y sinceramente, no queremos estar involucrados en una demanda para averiguarlo. Como resultado, la imagen de marca de Meghan podría sufrir pronto su transformación final, pasando de princesa a humanitaria amargada, para finalmente convertirse simplemente en Meghan. Sin embargo, el momento más conmovedor de esta saga no ocurrió en una sala de prensa ni en un tribunal, sino en la intimidad de un despacho. Fue la entrega en mano de un sobre sellado. El 4 de diciembre, tras una conversación telefónica confidencial entre el rey Carlos y el príncipe Eduardo, la princesa Catalina recibió un mensaje manuscrito. No era un documento oficial, era el corazón de un padre y un rey puesto sobre papel. La nota, estampada con el sello de los Windsor y firmada simplemente como papá, decía: «Que esta sea la última vez que cedemos. A través de las tormentas que buscaban destruir nuestro nombre, tú lo has llevado con honor. Haz saber al mundo lo que nuestra casa representa ahora. No porque gritemos más fuerte,
sino porque permanecemos inquebrantables. Esta carta, descrita por el personal como breve, tranquila y extraordinaria, marcó una transferencia de la tutela moral. Carlos, quien antes actuaba como intermediario, depositaba ahora toda su confianza en la mujer que muchos consideran la brújula moral de la próxima generación. Según cuentan los allegados, tras leerla, Catalina sollozó en silencio durante unos instantes. Luego, con la compostura que la caracteriza, dejó la carta sobre su escritorio, la dobló con cuidado y volvió al trabajo para planificar sus viajes caritativos de diciembre. Un agregado de prensa real lo definió así: ya no es solo la princesa de Gales, ahora es la encargada de mantener la integridad del alma de la familia. Finalmente, el golpe definitivo se formalizó en silencio. Un documento secreto, conocido como la Doctrina de Reinicio de Windsor, The Windsor Reset Doctrine, fue ingresado oficialmente en los archivos reales el 8 de diciembre de 2025 a las 10:00 de la mañana en punto. Sin fanfarrias, sin notificaciones públicas. El documento llevaba 3 firmas: la de la princesa Catalina, la del príncipe Eduardo y la del rey Carlos III. Tras más de un año de preparación interna, este texto representa la revisión operativa más importante de los protocolos reales, desde la Ley de Sucesión a la Corona de 2013. El objetivo de esta doctrina no es modernizar ni decorar, sino definir, limitar y controlar la identidad real misma. En resumen, la monarquía ya no negocia su visibilidad. Es una declaración de pertenencia. El documento, aprobado por el Ministerio del Interior y blindado por los mejores consultores jurídicos, enumera 5 cláusulas principales que ahora rigen toda actividad real. 1. Elegibilidad basada en la residencia. La geografía es destino. Salvo exención expresa por proclamación real, cualquier descendiente que desee conservar títulos simbólicos, honoríficos o acceso a beneficios familiares debe vivir en el Reino Unido. 2. Legitimidad vinculada al servicio. No hay recompensa sin deber. El acceso a activos heredados, fideicomisos, propiedades y la participación en ceremonias estará sujeta a la prueba de una participación activa en servicios aprobados por la corona a partir de los 21 años. 3. Protección de los símbolos sagrados. En virtud de la ley de 2013, se prohíbe terminantemente el uso no aprobado de escudos de armas, títulos o insignias familiares en plataformas comerciales, películas o productos derivados. 4. Control de la sucesión. Esta cláusula implica una supervisión más estricta sobre quién entra y quién sale de la línea oficial, cerrando las zonas grises del pasado. La doctrina Windsor no deja piedra sin mover. Las últimas cláusulas son quizás las más severas, diseñadas específicamente para cerrar la brecha entre la realidad y el espectáculo. Independientemente de quiénes sean sus padres o cuán pura sea su sangre, la monarquía se reserva ahora el derecho absoluto de retener los títulos públicos, como Su Alteza Real, príncipe o princesa, a aquellos jóvenes criados fuera de la custodia y la supervisión de la corona. Estos títulos quedan en suspenso hasta que la Oficina de Integridad de la Sucesión, SIO, evalúe cada caso individualmente. Y hay más. La supervisión de la visibilidad pública. Se ha establecido una regla de hierro. Sin la autorización previa y por escrito del Bureau Real de Comunicaciones, los menores reales no pueden participar en ninguna aparición pública, entrevista televisada o campaña mediática. Cualquier violación de esta regla no será ignorada, traerá consecuencias inmediatas. Esta teoría garantiza que la herencia y la imagen ya no estén atadas a los sentimientos volátiles o a las presunciones de nacimiento. Aunque cabe aclarar, la doctrina no elimina a nadie de la línea de sucesión con carácter retroactivo, simplemente congela sus privilegios. Fuentes cercanas al comité de redacción confirman un secreto a voces. La princesa Catalina ha sido la principal inspiradora del reinicio de Windsor.
Aunque el documento lleva la firma del monarca, fue ella quien influyó decisivamente en el fundamento moral de la doctrina. Según un consejero del Consejo Privado, Catalina no redactó las secciones legales técnicas, pero impuso la filosofía. Ella cree firmemente que la monarquía moderna debe ser transparente, responsable e inevitablemente intransigente cuando su supervivencia está en juego. Unos días antes de la firma, Catalina convocó una reunión privada en la Sala de los Mapas del Palacio de Kensington con el director del CIO. Fue un encuentro tenso y decisivo. Según los informes filtrados, la conversación giró en torno a 3 preguntas existenciales que definirán el futuro. 1. ¿Cómo prevenir la explotación comercial de los niños sin comprometer la credibilidad institucional de la familia? 2. ¿Dónde comienza el privilegio jurídico y dónde termina la simple proximidad simbólica? 3. Y la más importante, ¿cómo impedir que el chantaje emocional de los medios de comunicación modifique la lógica fría de la Constitución? Cuentan que Catalina concluyó la reunión con una calma helada, sin levantar la voz ni una sola vez. Su sentencia fue simple, pero devastadora. Se trata de la educación de los futuros sucesores, no solo de Meghan. Los ángulos de cámara no pueden reclamar títulos. Meghan Markle, la mujer que revolucionó la exposición mediática y que una vez fue duquesa, se enfrenta ahora a una nueva realidad, una monarquía postóptica. En este nuevo orden, el marco maternal y emotivo ya no puede suplantar al orden institucional. La compasión, utilizada como arma, ha perdido su valor de cambio. Los medios internacionales aplaudieron su último mensaje cinematográfico, interpretándolo como un llamado discreto y espiritual para que sus hijos conserven el vínculo con su ascendencia real. Sin embargo, dentro de los muros del palacio, ese video tuvo el efecto contrario. No ablandó corazones, solo reforzó la determinación de sellar los fosos y levantar los puentes levadizos. La gentileza ha sido archivada. El desenlace es absoluto. Según fuentes reales de máxima confianza, la oficina del príncipe Eduardo ha cesado toda relación informal con el equipo legal de Meghan. Y lo más doloroso, el rey Carlos III ya no escribirá a la familia Sussex. Como resumió un experto jurídico con una frase que marca el final de esta historia: ya no hay discusiones en curso. A partir de ahora, solo existen límites. 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 Límites.